Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el canal del Senado. En Profundidad de Campos, en conjunto con UCB Televisión Señal 3, hoy día vamos a conversar con quien ya ha asumido la presidencia del Senado, tal como estaba pensado, digamos, durante el verano, la senadora Adriana Muñoz, representante de la zona norte. ¿Cómo está, senadora? Muy bien. ¿Y usted, Sergio? Bueno, aquí comenzando este marzo, que ha sido muy intenso los primeros 15 días, ahora ya pasamos a la segunda quincena de marzo, y usted está ungida como presidente de la Cámara Alta. ¿Cómo se siente? Porque entiendo que ocupó esa misma responsabilidad de presidir la Cámara de Diputados. Así es. El año, bueno, lejos, 2002. Tuve el honor de ser la primera mujer que presidí la Cámara de Diputados en más de 200 años de república. Así que también hoy día es una oportunidad muy grande para una mujer presidir el Senado. Es siempre un desafío, pero lo estoy asumiendo. Ahora, esta tarea que a usted le compete como presidenta del Senado, sin duda la lleva a pensar una serie de temas que para usted le resultan prioritarios para compartirlo con sus pares de la Cámara Alta. ¿Cuáles serían los temas que más le preocupan o piensa que tienen que estar en la agenda sí o sí? Bueno, yo actualmente estoy en 6 comisiones, que lamentablemente por la presidencia voy a tener que abandonar algunas, porque estoy enamorada de todos los temas. Estoy trabajando hace muchos años esos temas. Derechos humanos, estoy en trabajo y seguridad social, estoy en mujer, equidad y género, en eh, recursos hídricos, de certificación y sequía, en pesca. Entonces son, además de la mixta de presupuesto, son áreas que a mí me interesan, me apasionan mucho. Pero, por cierto, todos esos temas vamos a tener hoy día que armar una agenda muy, muy intensa, muy vinculada también. No podemos olvidar que hay una movilización, hay un despliegue ciudadano desde el 18 de octubre del año pasado, en que demandan cambios sustantivos, que demandan transformaciones, y parte importante de esas respuestas de cambio que está exigiendo el país, lo tenemos nosotros en nuestra agenda legislativa. A mí me interesa mucho, por ejemplo, que el Código de Agua, que está ya 8 años en el Parlamento y que este año, a principios de este año ya lo pudimos sacar de trámite de la Comisión de Agricultura. Me parece muy importante que la Comisión de Constitución, que tiene que tramitarlo ahora, pueda tramitarlo en aquellas materias que son específicamente de rango constitucional y podamos así tener por fin un código de agua, un proyecto que salga de aquí del Senado, vaya a la Cámara de Diputados en su tercer trámite y tengamos un nuevo código de agua, ojalá a mediados de este año. Creo que esa es una de las mayores prioridades porque ahí hemos consagrado el derecho humano al agua, hemos establecido dentro de las funciones del agua, hemos establecido la prioritaria, la función esencial primera del agua es el consumo humano, la sobrevivencia, ¿cierto? Todos los aspectos sanitarios y el uso doméstico. Entonces creemos que es muy importante para la sequía, para la catástrofe hídrica que está viviendo el país. Creemos que es muy importante que nosotros como Parlamento demos la respuesta, que tenemos un nuevo código de agua de cara al siglo XXI, no anclado, ¿cierto?, en el año 80, cuando no existía democracia, y hoy día llevamos democráticamente debatiendo 8 años. Creo que ha llegado el momento, será uno de los énfasis que pondremos para que podamos dar una respuesta inmediata ya a tantas dificultades que tienen muchas chilenas y chilenos de acceso al agua para la bebida. Tenemos miles de familias a lo largo de Chile que reciben el agua para su consumo, para la bebida, para el uso sanitario, para el uso doméstico, para la sobrevivencia en las zonas rurales, que es regar su huertito o darle agüita a sus animales con camiones aljibes, ¿no? Entonces, es realmente bochornoso y vergonzoso que no tengamos instrumentos públicos, que el Estado, hablo del Estado, porque independiente de los gobiernos, nos hayamos dado una respuesta, que nos hayamos quedado tan inactivos ante una sequía, una catástrofe hídrica que la veíamos venir desde hace muchos años. En la región de Coquimbo tenemos más de 15 años de sequía estructural, de fondo, y de verdad no hemos desarrollado instrumentos públicos, ni los recursos, ni la innovación, ni la creatividad para enfrentar esta sequía. Entonces, para mí, una de las tareas más importantes va a llegar a ser el que nos pongamos de acuerdo transversalmente. Mi idea es poder trabajar muy colectivamente entre todos
Tenemos que dar respuesta al país. No podemos ser una institución del Estado, no podemos ser un espacio de debate democrático donde estemos en barricadas y estemos peleando permanentemente y no buscando soluciones. Creo que todo es posible a través de un diálogo, ¿cierto? Ponernos de acuerdo y entregar las mejores respuestas que el país hoy día nos está exigiendo. Senadora Adriana Muñoz, cualquiera que conozca su historia va a decir, esta es una persona matea, porque usted es socióloga titulada de la Universidad de Chile, pero además tiene un magíster y un doctorado en Austria. Sí. O sea, ¿quiere decir que también aprendió alemán o alguna de las lenguas que comparte la comunidad austríaca? Bueno, tuve que aprender alemán porque me fui al exilio, bueno, era felizmente muy joven. Bueno, alemán siempre me gustó, algo había estudiado, pero me tuve que poner a estudiar alemán seriamente porque llegué a Viena, capital de Austria, con mi hijo de 5 meses y quise estudiar, había recién egresado de la Escuela de Sociología, no había alcanzado a hacer digamos, mi examen de grado, había hecho la tesis, pero como fui mamá entre medio, 2 semanas antes del golpe, nació mi hijo. Yo tenía para noviembre mi examen de grado, no lo alcancé a dar porque en la Universidad de Chile la Escuela de Sociología se cerró de inmediato. En vez de título pasamos a tener prontuario los sociólogos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, después me fui al exilio. Soy bien ordenada, me llevé todas mis papeletas, mis exámenes, mi certificado de egreso. Y allá estuve 2 años estudiando alemán, porque es un idioma difícil. Es un idioma bastante difícil, no solo por la pronunciación, que es compleja, sino que también porque el raciocinio, ¿cierto? El pensamiento, tiene una lógica distinta. En alemán va el verbo al final, la acción es al final, entonces uno piensa primero en presente, o sea, en establecido, en quieto, pero al final tiene que poner el movimiento. Entonces me costó bastante, al final aprendí alemán harto y estudié, convalidé mi estudio en la Universidad de Viena, 2 años estudié también, me recibí ahí de socióloga y después hice un magíster en ciencias políticas en el Instituto Austriaco de Política Internacional, donde conocí personajes muy interesantes, muy importantes y después me inscribí de candidata al doctorado, pero no lo alcancé a terminar porque mi padre estaba muy enfermo y decidí valientemente con mi hijo chico de 10 años volver a Chile a probar si podíamos entrar, porque en realidad quería estar con mi familia después de tantos años, más como cerca de 10 años de exilio que vivimos en Viena. Ahora, volviendo al tema del agua que estábamos hablando, se decía mucho a fines del siglo pasado que las guerras del futuro iban a ser por el agua. Hoy día hay un conflicto con el agua aquí en nuestro país que es muy, muy potente, porque incluso se dijo que en el verano estaba garantizada el agua, pero nadie se atreve a garantizar que el 2021 vamos a tener agua durante el verano. Pero al mismo tiempo se discute en el Congreso esta concesión de los derechos de agua a los privados. Entonces, el argumento que tienen aquellos que se oponen, digamos, que se hagan cambios fundamentales, es que se está arrebatando el derecho de propiedad. ¿Cómo responde usted frente a eso? Bueno, esos tienen razón porque está establecido en la Constitución del 80 que el agua es propiedad privada. Vale decir, cuando un particular, sea para el propósito que sea, va a la Dirección General de Agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas, lleva un pequeño papelito y dice, mire, yo quiero echar a andar una empresa generadora eléctrica, o quiero echar a andar una plantación de arándano, o quiero echar a andar una faena minera. Pido 500, 200, no sé, la cantidad de litros por segundo que requiere esa inversión, y cuando el Estado me entrega esa cantidad de litros por segundo, yo paso a ser propietario de aquello, porque eso lo dice la Constitución, ¿no? Dice en el artículo 19, en el número 24, en su inciso final, dice: el Estado otorgará a los particulares el agua en calidad, en condición de propiedad. Y eso, cualquier presentación que nosotros hagamos en un sentido distinto, decir, mire, nosotros queremos que los derechos de agua se renueven o que duren solo 30 años, ¿ah? Van a decir, bueno, mire, el problema es que yo tengo mis derechos ya adquiridos, ¿ah? Y esos derechos adquiridos nosotros como Estado no los podemos expropiar. Podemos,
pero eso cuesta miles de millones de dólares, porque ya esa agua pasó a ser propiedad privada por disposición constitucional. Ahora, con un cambio en la Constitución, ¿se puede modificar ese cuadro o no? Yo creo que se pueden ir haciendo modificaciones. Este proyecto del Código de Agua no propone expropiar. Vale, los 30 años digamos, que se entregan de temporalidad de uso de los derechos que se entregan, que se regalan por parte del Estado, esos 30 años corren para los nuevos derechos de agua que sean solicitados. Los de atrás no se tocan. Entonces, yo creo que es muy importante debatir sobre el tema de la propiedad del agua en el proceso constituyente, porque hoy día yo no sé, yo he escuchado y leído porcentaje 90% de los derechos de agua están en manos de transnacionales, ¿eh? O sea, están en manos de extranjeras, y eso, desde el punto de vista de geopolítico, ¿cierto? De seguridad nacional, también es un problema. Entonces, creo que ese va a ser un tema de debate importante, y de cara al siglo XXI, en mi opinión, tenemos que ir avanzando lo que han hecho otros países, ¿cierto? En que, por cierto, se otorgan los derechos de agua, pero en forma de concesión, con caducidad, con extinción, si el agua no se usa. Usted ha formado parte de la Comisión de Agricultura y conoce muy bien el tema, digamos, en el campo. ¿De qué manera impacta, digamos, esta escasez de agua por una parte o el manejo de este recurso que es tan importante? Bueno, un impacto brutal, pues, para decirlo bien descarnadamente. Hoy la mortandad, yo puedo hablar de mi región de Coquimbo, la mortandad de ganado caprino es pero realmente dolorosa. También eso posteriormente siguió aquí en la región de Valparaíso, donde tenemos zona Ligua, Petorca completamente seca, con mortandad de ganado. Entonces esto impacta a la pequeña actividad agrícola, porque son los que no tienen agua o son los que sufren el impacto del robo del agua o sufren el impacto de eh, que como no llueve, las cuencas se agotan, y quienes tienen la mayor cantidad de derechos de agua son los que siguen teniendo agua pese a que la cuenca se ha ido agotando, y los chiquititos que tienen una acción o 0,5 acción quedan sin ningún agua. Entonces, esto ha afectado muchísimo a la pequeña agricultura, a la pequeña ganadería, y, y en mi opinión, yo creo que le ha faltado al Estado, ¿ah? Yo no voy a entrar en una barricada y decir, mire, el gobierno actual, el gobierno anterior. Hemos cometido el gran pecado de la inacción, de no recrear, de no construir instrumentos públicos de cara a esta situación nueva. O sea, cuando tenemos los mismos decretos de emergencia, los mismos decretos de catástrofe que venimos aplicando en 20, 30, 40 años atrás, porque no solamente ahora hay sequía, digo antes, pero lo crudo, lo radical, lo grave de la sequía hoy día no lo habíamos tenido en muchos, yo diría en el último siglo. Entonces, cuando los mismos instrumentos se aplican, no sirven, están obsoletos, porque la realidad va mucho más allá en la profundidad de la crisis hídrica. Entonces, se aplican los mismos instrumentos, pedimos la misma cantidad de recursos y no estamos impactando efectiva y seriamente en cambiar la situación. Entonces yo creo que hoy día tenemos que hacer una gran política nacional de desalación, ¿ah? O sea, hay que mirar al mar, si ya las cuencas están agotadas, las napas subterráneas se están agotando, los acuíferos se están agotando, eh, o se le exige hoy día a las personas que se bañen menos, pero en realidad tenemos un sistema, ¿cierto?, productivo, agrícola, minero, Yo he que escuchado que en el litoral central, por ejemplo, en el litoral de los Poetas, salía el agua a 25, 30 metros y hoy día sale a 100 metros de profundidad. claro. Bueno, yo también en Combarbalá, en mi región, que yo digo que es el epicentro de la sequía nacional, diría yo, teníamos un pozo maravilloso en un sector Soruco, que a 60 metros teníamos, pero caudal de agua que se entregaba. Hoy día hay que llegar a 100, 150 y todavía no se encuentra agua. Entonces el acuífero, el agua subterránea, si que el agua es una sola, pues si se agota en la cuenca, si se agota, también se agota en el acuífero. Entonces yo creo que ahí hoy día va a ser muy difícil, además que no llueve, muy difícil que sigamos tratando de sacar agua de Ya. donde no hay. Entonces hay que buscar nuevas fuentes de agua. La desalación es una alternativa real que muchos países han instalado. Y por otro lado, y a mí lo que me llama la atención, Sergio, y eso lo encuentro raro en nuestro país, eh, el año 2018 la expresidenta Bachelet promulgó una ley que fue originada en una moción mía, que se tramitó acá en el Senado, después en la Cámara,
transversal, con todos los votos, que es la reutilización de aguas grises. Vale decir, cómo usted reutiliza el agua de lavamanos, de lavaplatos, ¿cierto? De la ducha, que no son aguas contaminadas y pasan por un proceso de reutilización, porque para Claro. sacar los químicos, etc. Y con eso, fíjese, se puede regar, porque en todos los edificios, este edificio, ¿cuánta agua gris tendrá? Que podríamos reutilizar y con eso regar en los jardines, no usar agua potable para regar los jardines. Lo mismo las municipalidades, ¿cierto? Que rieguen con esa agua reutilizada, rieguen las áreas verdes y no seguir usando el agua potable que es escasa. Y se promulgó la ley febrero de 2018, estamos a marzo del 2020, han pasado ya un poquito más de 2 años, y el Ministerio de Salud no ha promulgado el reglamento. Y como no hay reglamento, no podemos implementar la ley. Entonces, ahí hay realmente una inacción que yo todavía no entiendo, por qué el Ministerio de Salud no redacta ese reglamento. Yo a fin de marzo voy a Coquimbo, invitada por la Municipalidad de Coquimbo, que quieren implementar este sistema. Vamos a hacer un seminario para... Y no pueden porque no está el reglamento. Bien, Entonces, es un problema. Ahí estamos conversando con la nueva presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, representante nortina acá en la Cámara Alta, militante del PPD. Vamos a hacer una pausa aquí en Profundidad de Campos, el canal del Senado, en conjunto con UCB Televisión Señal 3, y volvemos en un instante para seguir conversando con usted, senadora. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, junto con UCB Televisión Señal 3. Conversamos con la flamante nueva presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, del PPD. Senadora, usted dijo en enero, si la memoria no me traiciona, hay que profundizar en una agenda feminista. ¿Usted no se imaginaba, digamos, la dimensión que iba a haber en la conmemoración del 8 de marzo en todo el país? Bueno, ha sido un tiempo, yo diría, maravilloso para todas las mujeres chilenas, porque la movilización, la fuerza de miles de mujeres que desde el año 2018, el de 2019 y ahora el 2020, la fuerza desplegada por la lucha de derechos, conquistar libertades para las mujeres, se ha instalado con un protagonismo que de verdad nunca, hace poquitos años no nos imaginábamos, esta fuerza que se iba a adquirir la impronta de las mujeres en marcar nuestros temas, en marcar una agenda y interpelarnos a todos, a la política, al parlamento, al gobierno, y decir, bueno, aquí hay violencia, nos siguen matando, las leyes no son suficientes, queremos hacer ver, ¿cierto?, la opresión, la humillación que día a día viven las mujeres en todas las dimensiones de la sociedad, porque no se vive solo la violencia por una mujer que es agredida sexualmente o golpeada, asesinada. Las violencias son diversas. O sea, cuando hay una brecha salarial del 30%, ¿cierto? Por igual función, igual trabajo, mujeres igualmente capacitadas que los hombres, eso es una fuente de violencia muy, muy grande, pese a que tenemos una ley. Entonces, pese a que hagamos leyes, ¿cierto? Siempre la pregunta es ¿por qué? Si hay ley, ¿por qué se desregula la ley? Es porque se requiere algo más y se requiere un cambio cultural profundo, ¿cierto? Y eso es lo que está apuntando el movimiento de mujeres, el movimiento feminista del siglo XXI, muy fuertemente señalando que aquí hay un sistema patriarcal, que se dice como corrientemente el machismo, pero un sistema fuerte de estructuras políticas y culturales que mandan, que diferencian, que generan injusticia, generan dolor y por tanto violencia en el trato a las mujeres. Entonces, yo creo que ha sido muy importante, este 8 de marzo fue maravilloso, haber logrado la paridad, parecía algo que estaba muy lejos en el horizonte y por cierto muy importante que nosotros tomemos esta gran conquista que hemos tenido y la proyectemos a todo el tipo de procesos electorales. O sea, queremos que las elecciones municipales, de concejales, las próximas parlamentarias, las gobernadoras regionales sean también en paridad y ya nos hemos puesto a trabajar en un proyecto de ley para tenerlo listo en esas épocas. Entonces creo que aquí el movimiento de mujeres, las mujeres mismas hemos ido ganando muchísimo espacio y eso le hace muy bien a las mujeres, es justicia, es dignidad.
pero también le hace muy bien a los hombres, porque el mandato masculino, lo que el patriarcado impone a los hombres, es también un daño inmenso para los hombres como personas, que no pueden llorar, que tienen que ser los que sustentan el hogar, o que tienen que dominar y controlar. Eso como sentimiento humano también es un daño. Entonces, yo diría que todo este despertar, el hacer ver, el hacer visible, que hay un sistema perverso que muchas veces es intangible, dice uno, pero ¿por qué a las mujeres les pagan menos? Porque hay un sistema, hay una cultura, ¿cierto? Hay un poder político que genera desigualdad. Ahora, el hecho de que a las mujeres le paguen menos, no solamente hay una inequidad en la partida, sino también en la proyección, porque si un hombre gana 1.000.000 de pesos y una mujer gana 800.000 pesos con el mismo tiempo de trabajo, con la misma actividad, en fin, va a representar también menos aporte al fondo de pensiones y al final del camino la jubilación con lo acumulado que hay con 800.000 pesos de sueldo va a ser menor que el que tenía un sueldo de 1.000.000 de pesos. Claro, ese es uno de los factores que produce, ¿cierto? Que también las mujeres tengamos una brecha en las pensiones muy grande con los hombres, de hasta un 40%, porque no solamente ganamos menos, sino que por la maternidad tenemos ciclos de entrada y salida del mercado de trabajo. Y eso genera pérdida de cotizaciones, va a decir, hay lagunas previsionales. Entonces, bajo salario, lagunas previsionales, mayor expectativa de vida. Entonces, todos esos factores conspiran para que las mujeres tengamos mejores pensiones. Por eso que uno de los elementos importantes que estamos introduciendo en el debate del actual proyecto de pensiones, ¿cierto? Es justamente la dimensión de género, porque los hombres están mal pensionados, pero las mujeres estamos más mal pensionadas por estos factores de bajo ingreso, ¿cierto? De maternidad, de la debilidad, ¿cierto? De la densidad de las cotizaciones y también que vivimos más tiempo. Entonces creo que otra de las conquistas que hemos hecho es que hacer visible, ¿cierto? Que la condición de la mujer es distinta por distintas razones, pero por aquello no tiene por qué ser desigual, ¿cierto? Por el hecho de que nosotros seamos mamás, ¿cierto? Tengamos que dedicarnos al cuidado, a la reproducción de nuestros hijos, de nuestra familia, porque eso es lo que se le asigna a las mujeres como rol fundamental, no significa que tienen que ser ciudadanas de segunda categoría. Ahora, yo tengo una duda porque resulta que si una mujer hoy día, por ejemplo, tiene guagua, tiene 6 meses de postnatal, ¿ya? Ese postnatal lo tiene que cubrir el seguro de salud. Ese seguro de salud aporta lo mismo que la trabajadora recibía en términos de remuneración en cuanto a porcentaje, Sí, se mantiene igual, se mantiene igual. sí, se mantiene. O sea, fue un gran avance entonces los 6 meses de Es licencia postnatal. o sea, es una conquista muy grande, muy importante y es una valorización de la mujer en su condición de madre, que no solamente es un privilegio, es maravilloso, sino que también está reproduciendo la vida de una sociedad, ¿no? O sea, está criando a los futuros hombres y mujeres que son, por cierto, los que van a ser parte de, ya cuando grandes, cuando crezcan, van a ser parte de una sociedad. Entonces, Usted conoce el caso de Finlandia, ¿no? sí, también, Tienen más de 150 días de... de descanso. Sí. Bueno, cuando yo estaba en el exilio en Viena era un año, ya en esa época, años 74, 75, ya las mujeres tenían un año de postnatal, y además le mantenían su trabajo, tenían el pago también, ¿cierto?, de su sueldo. Entonces ahí hay un resguardo de las sociedades más avanzadas, más civilizadas, diría yo, y de mayor respeto hacia las mujeres en su condición también de madre, de entregar estos beneficios, porque lo que se está resguardando es cómo se reproduce un país, su sociedad, y quienes estamos en eso por condición biológica, ¿cierto? Física, somos Ahora, las que parimos, somos las mujeres. ahora el sistema queda un poco cojo si uno piensa, por ejemplo, que en este país hay 1.400.000 personas que de 0 a 6 años podrían estar en sala cuna o en jardín infantil, pero de ese 1.400.000 hay 700.000 que están y otros 700.000 que no están. Entonces los que no están ya parten en una carrera dispareja en relación con lo que están en el sistema, digamos, de atención, que es una atención integral se supone, desde la sala cuna, pasando por todos los grados de kinder, ¿no?
Bueno, acá Chile tiene una gran red de salas cunas y de jardines infantiles, oferta pública que se ha ido desarrollando en el tiempo y que queremos y hemos tenido en el debate, ¿cierto?, últimamente, la exigencia a más inversión en ese sentido. Va a decir, ojalá aumentemos al doble para que esos 700.000 no queden fuera de la enseñanza de los primeros años de vida, que es fundamental en la formación de una persona. Ahora, en el caso de la mujer, por ejemplo, con respecto a otros derechos que son reclamados también en las distintas manifestaciones, ¿cuáles son los más difíciles de alcanzar a su juicio? Bueno, las mujeres tienen una lucha muy fuerte por no más violencia. Entonces, ¿cómo erradicamos la violencia de la vida cotidiana de las mujeres cuando es una conducta que se aprende, está socializada, ¿cierto?, en lógicas, en códigos que se transmiten en la familia, se transmiten en la calle, en el colegio, en las imágenes, en el cine, en la televisión, los medios de comunicación? O sea, la mujer es violentada a través de este sistema cultural, político, de control de la mujer, cuando se anuncia un yogur con una mujer desnuda, o sea, o en traje de baño. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esa demanda tan profunda de ni una menos, que no se asesine a más mujeres? Cuando hay seres formados, deformados por el patriarcado, por el machismo. Entonces, es una lucha cultural y quizás son las más resistentes porque están en los intangibles de los procesos sociales. Si yo tuviera clarito que un femicida tiene estos rasgos, ¿cierto?, esta tipología, sería fácil identificarlo, pero uno no, la intangibilidad de las relaciones en el día a día, en la vida cotidiana, hace complejo decir. Por eso es que es muy importante que tengamos una nueva ley de femicidio, ¿cierto? Porque dan alertas de que el país está mirando y que si un pololo o ex pololo asesina a su polola, es femicidio, porque hasta hace poco, antes de promulgar la ley Gabriela, no lo era. Pero también hay todo un vacío en la prevención, en la protección. Y yo escuchaba al presidente de la República el 8 de marzo anunciando con mucho entusiasmo El control el control telemático. telemático. Está hace 6 años acá en el Parlamento. Es una iniciativa que yo presenté el 2014 acá al Senado, aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, transversalmente, todos los sectores políticos, pues en la sala, todos, unánime, se va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados aprobada en la sala, transversalmente, aprobada en la comisión, se quedó a la espera de la indicación del Ejecutivo, que empezó en marzo del 2018 a ser el presidente Piñera, porque hay una disposición, ¿cierto?, que Gendarmería se haga cargo de la administración del sistema y que requiere patrocinio del Ejecutivo, porque nosotros no tenemos facultad constitucional Para el gasto. para el gasto, ¿cierto?, y para dar facultades a la administración pública. Y desde esa época espera. Entonces hoy día el presidente anuncia esta medida, que yo valoro que el presidente se haya preocupado de este tema, sin embargo va a partir de cero, ¿cierto? Y se va a demorar 2 años más en tener una ley, porque menos no se va a demorar, cuando podría haber presentado la indicación a este proyecto y de esa manera entregar un sistema de protección a las mujeres que denuncian violencia, van a los tribunales de familia, dicen, mire, yo estoy siendo golpeada, tengo miedo. Ya, si es alto el riesgo, el juez le da una precautoria, va a decir una cautelar para protegerla, pero esa cautelar nadie la controla, nadie le hace seguimiento, si no hay posibilidades, no hay recursos en los tribunales, los carabineros no dan abasto. Entonces esa mujer queda sola, con una cautelar pero sola. El agresor se acerca a la casa y termina asesinándolo. Con este sistema de plataforma telemática, que además en pleno siglo XXI, con el despliegue de las tecnologías, perfectamente bien se puede hacer como en todos los países, una pulsera o una tobillera o una aplicación en el celular que permite a la víctima ponerse en contacto con el plan cuadrante, con el tribunal, alertar de que se está acercando el agresor, y así podríamos impedir muchas muertes. Lamentablemente hay una inacción nuevamente de no haber querido tramitar ese proyecto, presentar un proyecto nuevo que va a demorar 2 o 3 años más y vamos a seguir dejando a las mujeres desprotegidas. Entonces creo que esa lucha contra la violencia de día a día, de los golpes físicos, la violación, al final el asesinato, yo creo que el Estado tenemos que tomarlo muy en serio porque son vidas humanas y esa es la gran rabia que hay hoy día. Hay mucha rabia, la violación, ¿cierto? El acoso sexual. Tenemos leyes,
pero las leyes son importantes para dar una señal de país de que hay que sancionar, hay que castigar aquello. Pero yo creo que lo de verdad, lo que realmente puede iniciar un proceso de cambio profundo, de transformación efectiva, es la educación no sexista. Yo creo que los jardines infantiles, los colegios, los liceos, tienen, ¿Lo ve bien tienen, implementado eso o cree que le falta le todavía madurez? falta muchísimo, le Sí, ¿eh? falta muchísimo. Hay disposiciones legales, pero tiene que hacerse, digamos, internalizarse en los educadores, en los colegios, de que ese es un elemento fundamental para transmitir en el proceso de educación de las niñas, los niños, de los alumnos. Ahora, con respecto a la situación política general, ha habido cuestionamientos muy duros a la administración del presidente Piñera, pero al mismo tiempo a él directamente. Le ha ido mal en la evaluación que hace la opinión pública, las encuestas y todo eso. Algunos hablan incluso que debería renunciar, pero otros incluso están planteando en este momento, entiendo en la Cámara de Diputados, de declararlo interdicto. ¿Usted piensa que tendría que someterse a una situación de esta naturaleza el presidente de la República? ¿O debería ser sometido, digamos? ¿O de todas maneras él tiene que terminar con el mandato constitucional que le dio la elección con el 54% de apoyo de la población? Bueno, en mi opinión, y yo creo que el conglomerado al que yo pertenezco, la centroizquierda, hemos demostrado que estamos porque el presidente termine su mandato constitucional. Somos un país democrático, nos costó muchísimo recuperar la democracia, muchas víctimas, mucho dolor, y creemos que un quiebre institucional, personalmente creo, que un quiebre institucional como tuvimos el 73, a mí, a todos nos viene a la memoria ver el derrumbe de la democracia, pero ver también cómo se derrumbaban vidas de familias enteras, vidas quebradas, ¿cierto? El exilio, la persecución, la tortura, la pérdida del empleo, eh, proyectos de vida destruidos. De verdad, mi opinión personal es que un nuevo quiebre institucional yo no quiero fomentar de que ocurra, ni voy a ser parte de buscar los instrumentos para que eso ocurra. Yo creo que el presidente tiene una crítica fuerte, ha cometido errores, sin embargo creo que fue elegido democráticamente. Y tendremos que seguir, ojalá el presidente se sintonice más con la realidad, para que podamos terminar con un mandato eh, constitucional elegido en forma democrática y no provocarle al país una nueva ruptura. Yo espero que el presidente se conecte, que sus ministros le muestren la complejidad del que está viviendo el país, que no es solo violencia, ¿cierto? Porque vemos un grupo que ahí sigue tirando piedras y eh, no es violencia, aquí hay muchas violencias, ¿cierto? No es la tirada de piedra, confrontación a carabineros, puede estar en la primera línea, tirar piedra. Eso es una violencia que yo realmente no comparto, rechazo, critico, creo que le hace mal al país. Nosotros durante la dictadura, todas las fuerzas democráticas empezamos a definir la forma, el camino de cómo derrotar a una dictadura tan fuerte, que tanto daño causó al país. Nosotros nos pusimos de acuerdo en recuperar la democracia a través de la vía política, a través de la vía pacífica. No fue fácil, pero sí, quizás la profundidad de la transición no ha sido todo lo que hubiésemos deseado, pero evitamos seguir perdiendo vida, evitamos que más familias chilenas se vieran en la tristeza de la pérdida de sus seres queridos, y fuimos capaces de conducir como coalición de opositora, fuimos capaces de conducir una derrota a una dictadura feroz, una de las peores de América Latina, de conducirlo políticamente, en paz, en tranquilidad. Y yo creo que hoy día hay sectores que quizás rememoran otra estrategia que había en esa época, que era la derrota militar, la derrota a través de la insurrección, de la fuerza. Yo creo que eso hoy día, de verdad, mi posición creo que le hace muy mal a un camino institucional que además hemos definido acá en el Parlamento, los partidos, la ciudadanía, y que es el plebiscito del 26 de abril. Creo que ahí es donde hay que dar un debate, ¿cierto? Profundizar, ¿cierto? La democracia que no hemos podido profundizar en estos últimos 30 años. Creo que es una gran oportunidad que hemos abierto
para la democracia chilena. Para cerrar, senadora Adriana Muñoz, usted ya en el cargo de presidenta del Senado de la Nación, junto con el vicepresidente Quintero, ¿le van a pedir una audiencia al presidente de la República? ¿Se van a presentar frente a él? ¿Cómo es desde el punto de vista protocolar el procedimiento? Protocolarmente la primera actividad que tenemos que hacer como mesa del Senado es visitar al presidente de la República. Y eso vamos a fijar una fecha, por cierto, para hacerlo. ¿Y ahí llevarán una cartilla para entregarle o no? Sí, yo creo que podemos llevarle una carta, conversar con el presidente es muy bueno, sería para poder transmitirle nuestra visión, nuestra posición como poder del Estado que es el Senado de la República. Senadora Adriana Muñoz, le agradecemos como nueva timonel de la Cámara Alta esta conversación con el canal del Senado, en Profundidad de Campos y con UCB Televisión también, que lleva esta señal a todo el país. Muchas gracias. Gracias a usted, Sergio. Muchas gracias. A usted muchas gracias y será hasta la vista.